Estamos junto a Marina Malpeli que nos va a comentar cómo fue su carrera de locución, tanto en su ámbito como docente, como también en su carrera como profesional. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Me alegro. Quería preguntarte primero cómo empezó tu amor por la locución, cómo ingresaste, cómo tu vida te fue llevando a estudiar esa carrera. Era muy joven, adolescente. Estaba en el secundario, estaba estudiando bachiller mercantil, nada que ver, nada que ver. Eh, y de repente, o sea, en mi casa se escuchaba la radio a la mañana, tenía un reloj despertador, una radio reloj. Entonces, cuando uno se despertaba, empezaba a sonar la radio. La radio siempre presente, pero en un segundo o tercer plano. Eh, pero bueno, de pronto, cuando al dar el salto a la adolescencia, empecé a escuchar más música y con la música empecé a escuchar radios FM porque lo que sonaba a la mañana temprano cuando sonaba el despertador era radio AM. En ese momento me enganché, pero de una manera que me enamoré de Horizonte. Era una radio que escuchaba música lenta e internacional. Por lo general era ese estilo de música, música pop. Y la verdad es que como que me enamoré. Pasaba todas las tardes mientras hacía las tareas del colegio, tenía un escritorio chiquito con una radio y yo me sentaba ahí y escuchaba a los locutores y les prestaba atención a cómo presentaban las canciones. Y todavía no había toda la revolución que hay de internet ahora, entonces no era tan fácil como poner cómo se llama el tema de X, ¿no? Entonces había que, yo me sentaba ahí y hacía como un trabajo de traducción de inglés, supongamos, ¿no? Con las herramientas que tenía. Anotaba lo que entendía que decía el locutor y después trataba de darle forma a la frase e incluso trataba de desgrabar las letras de las canciones. Bueno, eso me fue como vinculando de una manera, con un amor tremendo con la radio. Primero, a través de la FM. Y después, una vez que estudiaste, te recibiste, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral? ¿Cómo te fue llevando eso a ser cronista de exteriores de televisión? Fue un largo camino y fue cambiando, porque mientras estudiaba en ISER, redescubrí la radio AM y empecé a escuchar mucha radio AM porque los profesores nos instigaban a que lo hiciéramos. Y empecé a mirar de una manera distinta la tele también. Miraba los noticieros, los analizaba, prestaba atención a qué decían, cómo lo decían, quién lo presentaba. Y con respecto a mi primer trabajo grande fue, digamos, yo me recibí, hice un casting, entré primero en una radio para hacer la temporada en Villa Gesell. Me fui 3 meses a Villa Gesell, que fue como un cortar el cordón con la familia, ¿no? Materna, yo vivía con mi mamá, pero irme 3 meses de mi casa, tenía apenas 22 años, 22 años, recién cumpliditos. Bueno, y me fui, fue toda una experiencia. Y después cuando volví a los pocos meses, entré en Canal 26. También hice un casting y quedé. Y la verdad es que yo hasta ese momento siempre pensé que mi carrera iba a transcurrir en el ámbito de la radio. Pero la vida me sorprendió y en realidad siempre fue mucho más por el lado de la tele. Claro. Eh, Siempre me gustó mucho informar y comunicar, más allá de presentar temas, que también me gusta, o sea, me gustan distintas aristas de la locución, pero la vida me fue llevando por ese camino, por el camino de las noticias. Entonces estuve muchos años presentando noticias en piso, después me alejé un tiempo, en el 2018, y cuando volví como cronista, por un deseo que tenía y también porque era una oportunidad que se me presentó en ese momento. ¿Qué tenés para destacar que tiene el móvil de tele y que no tiene el de televisión? Como que, el de radio, ¿qué diferencias le encontrás ahí? Bueno, el móvil de tele tiene sus pros y sus contras, porque es mucho más fácil la descripción, porque la imagen llena un todo. El de radio vos tenés que ser, eh, tu voz, tu descripción tiene que llenar un todo. En cambio, cuando uno comparte la voz con la imagen, es como mucho más fácil.
que el que está del otro lado comprenda la situación. No es lo mismo decir, se están prendiendo fuego dos autos que verlo, Claro, ¿no? Porque uno está viendo no solamente el fuego, sino que está viendo el humo, está viendo que la gente se aleja, que están los bomberos. Hay como un contexto que es un todo. En ese aspecto quizás facilita la tarea la tele, pero por otro lado hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la gestualidad, con la presencia, con el tener que estar atento a la cámara, eh, y que no te distraigan las cosas que pasan alrededor o al mismo tiempo por el rabillo del ojo. Mientras vos estás hablando, si está saliendo alguien que vos estabas haciendo una guardia esperando que salga alguien, no sé, de la puerta del Congreso, y vos ves que todos tus colegas empiezan a moverse atrás tuyo mientras vos estás hablando a cámara, bueno, vos tenés que ser lo suficientemente dicho como para darte cuenta de esa situación, decirlo ante cámara sin perder la calma y moverte con tu camarógrafo y buscar esa entrevista en el mismo momento. claro. ¿Te pasó que alguna vez tuviste tenés alguna anécdota de ir a buscar a alguien y, no sé, perseguirlo para que te dé la nota o ir corriendo atrás mientras le ibas hablando? ¿Alguna que te acuerdes así muy específicamente? Y por ejemplo, mira, la más reciente, te digo, en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, donde ahora está cumpliendo prisión domiciliaria en San José 1111, en Constitución. Bueno, algunos de los personajes que salían y entraban todo el tiempo de ese departamento, Mayra Mendoza, la corría hasta la esquina, Hmm. no quiso dar declaraciones. Después, sí, cuando volvió a ingresar, estuvo con Cristina y cuando salió, ahí sí, la volví a correr para la otra esquina y ahí Claro, sí logramos la entrevista. Muchas veces tiene que ver con si la persona quiere o no quiere hablar, ¿no? Si está sí, determinada a no hablar, no te va a hablar por más que lo corras 2 cuadras. Y lo mismo el abogado, Beraldi, lo mismo. A veces no quería hablar, pero bueno, ir con él, buscarlo, acompañarlo, decir, bueno, aunque sea, dígame, ¿no? Alguna cosa y ahí se empieza como a aflojar y cuando empieza a hablar y llegan los otros medios, porque siempre hay uno que lo aborda, claro. y cuando se afloja un poquito, por ahí llegan los colegas y entre todos le hicimos una nota. Esas son las últimas dos. Claro. ¿Qué mensaje tenés para una futura generación de locutores que está explorando sus herramientas, está viendo para dónde ir? ¿Qué mensaje les das? ¿Qué consejo les das como una locutora que está en plena carrera? Que es hermoso, que no se rindan, que no bajen los brazos, que apuesten a lo que les gusta y que es un camino difícil, nadie lo va a negar porque realmente es difícil. Hoy muchos colegas eh, tenemos muchos trabajos, el pluriempleo se da también dentro del campo de la locución y del periodismo, pero que es importante seguir el instinto que uno tiene, la pasión y las ganas para poder volcarlo, en este caso, esta carrera. Genial, Marina, muchas gracias. A vos.